Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos a esta sesión, a esta eh, actividad académica de la Red Internacional de Estudios Constitucionales, del Cuerpo Académico de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Bienvenidos nuevamente, se les hace esta bienvenida por parte de las instituciones que organizan y el día de hoy trataremos un tema importante, un tema fundamentalmente eh, vinculado al derecho de acceso a la justicia en el marco de este seminario internacional, el asedio de la pandemia COVID-19 a los derechos humanos, desafíos mundiales para el Estado constitucional. Agradecemos a todos nuestros asistentes el habernos permitido haber realizado una modificación a nuestro programa original. Diversas actividades de los integrantes de la red impidieron que se pudieran realizar en el tiempo programado y una vez que hemos dicho esto, recordaremos a todos nuestros panelistas, así como a nuestros asistentes, la dinámica de trabajo de nuestra sesión. Su servidor, Irán Piña Livien, estará al cargo de la moderación y me corresponderá cederle el uso de la palabra a nuestros integrantes de la red por una primera intervención de hasta 5 minutos para que puedan exponer sus ideas de manera general. Al concluir esta primera participación, se les dará una segunda intervención por un lapso de hasta por 3 minutos y durante el transcurso de nuestra sesión, los asistentes podrán hacernos llegar sus preguntas, sus inquietudes para que puedan ser ya bien transmitidas por su servidor a los expositores o bien colgarlas a través del chat o del correo electrónico para que podamos también nosotros dirigirla hacia el ponente correspondiente. En esta ocasión, el tema que nos corresponde, decíamos, es el derecho de acceso a la justicia, un tema por demás importante, por demás relevante para el desarrollo de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Es un derecho que es transversal. Y en este sentido, empezaremos a ceder el uso de la palabra a nuestros disertantes mediante el registro previo que se ha dado conforme al estricto y riguroso orden de asistencia a nuestra sesión. Comenzaremos esta mañana con el doctor Jorge Olvera García, a quien me permito presentar a todos ustedes. El doctor Jorge Olvera García es actualmente el titular, el comisionado presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El doctor Jorge Olvera García es integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, así como del Cuerpo Académico de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la UAM. Es exrector de la misma casa de estudios y un prolijo abogado mexiquense. Adelante, doctor Olvera. Muchas gracias a todos, gracias doctor Irán, doctor Uribe, colegas, gracias por reencontrarnos y por estar tratando estos temas tan importantes y trascendentes. Hemos sido de las redes jurídicas que ha abordado estos temas sobre la pandemia, sobre la crisis sanitaria que está viviendo México y el mundo, y nos ha puesto de relieve como juristas para proponer alternativas de solución a los problemas que ha generado este fenómeno biosocial. El derecho de acceso a la justicia es un tema muy importante que el día de hoy, en unos breves minutos, les comentaré algunas reflexiones. Quiero decirles que el acceso a la justicia es el derecho de toda persona a acceder a los tribunales e instancias públicas para demandar el ejercicio de sus derechos y satisfacción de sus pretensiones e intereses. Es un bien jurídico tutelado por este derecho y se traduce en seguridad jurídica. Cuenta con fundamentación jurídica internacional en las cartas y en toda la arquitectura jurídica de los derechos humanos, como es la Declaración Universal, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
En nuestra Constitución, dicho derecho se encuentra en pleno reconocimiento y vigencia, en que al igual que las declaraciones internacionales reconoce a favor de los gobernados el acceso efectivo a los órganos jurisdiccionales y a todas las declaraciones internacionales. Un derecho cuya materialización es encomendada a tribunales expeditos para impartir justicia. La impartición de esta justicia se realiza de manera ordinaria por tribunales que fueron creados y están organizados y sostenidos por el Estado. No olvidemos que también existe la posibilidad de que los conflictos puedan resolverse mediante los medios alternativos de solución de controversias, es decir, por personas o instituciones diferentes a los tribunales del Estado, lo que ha permitido la ampliación del concepto de administración de justicia como está en el edificio jurídico mexicano. La situación social que se vive por el coronavirus representa un enorme desafío, no solo para quienes trabajan en el sistema judicial, sino para toda la población. El alcance global del asedio de esta crisis por el COVID-19 nos ha probado. Y de nueva cuenta, repetimos la historia mundial. Por ahí alguien tiene su Oye, ¿te acuerdas que Emilio tenía unos botecitos? A ver, su micrófono ya. No. Ya, parece que ya. El alcance global del asedio de esta crisis por COVID-19 nos ha probado y de nueva cuenta repetimos la historia mundial, poniendo en evidencia nuestra fragilidad social, política, jurídica, cultural. El Estado no puede percibir la crisis por la que estamos transitando como una oportunidad para desatender el papel fundamental de los órganos y tribunales que fungen como guardianes de los derechos humanos. Debemos reconocer, compañeros, colegas, que la cuarentena y sus periodos extensivos provocada por este virus ha traído aparejadas consecuencias dañinas, sobre todo en las actividades judiciales. En todos los países afectados por el virus es evidente que los esfuerzos para detener la transmisión del COVID han tenido un impacto masivo en el funcionamiento de los sistemas jurisdiccionales. La mayoría de los asuntos judiciales son o serán, en el mejor de los casos, diferidos o algunos han sido aplazados. Bajo la premisa de salvaguardar la vida y salud pública, los jueces deben continuar el servicio a la comunidad, sobre todo cuando se deban pronunciar respecto a medidas urgentes, más aún en aquellos asuntos que involucran derechos fundamentales o la protección de grupos vulnerables. Por ejemplo, las víctimas de violencia doméstica, hoy más que nunca fuertemente presionadas por el confinamiento de las familias. La CODEM, a través de la Recomendación General 1/2020 sobre la atención a la pandemia por COVID-19 con perspectiva de derechos humanos, refiere que es indispensable el aseguramiento del derecho al acceso a la justicia que le asiste a toda persona, aún en medio de esta contingencia, a fin de cumplir con la máxima que reza, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario, pero fundamentalmente con el objeto de que todas las personas puedan acceder a tribunales e instancias públicas para demandar el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus pretensiones e intereses. Es de reconocerse, colegas, doctores, la iniciativa del Poder Judicial de nuestra entidad que determinó reanudar los servicios de los juzgados civiles, el juzgado en línea y juzgados especializados en juicios sumarios de usucapión, con el objeto de que los usuarios realicen sus procesos de manera remota y se dé continuidad a la impartición de justicia en el territorio del Estado de México. Para combatir el agravamiento de la violencia contra las mujeres en el marco de la contingencia sanitaria por el COVID-19, sigue siendo prioritario que las autoridades de procuración de justicia continúen otorgando servicios presenciales, como es el caso de la Comisión de Derechos Humanos. En la Recomendación General 1/2020 destacamos las acciones implementadas por este Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Seguridad del Estado de México con el fin de agilizar los procedimientos para el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada
a las personas privadas de la libertad que cumplen con los requisitos legales establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Aunado a ello, nos sumamos a la iniciativa de la Ley de Amnistía presentada en la Cámara de Diputados local para que más beneficiarios de este derecho fundamental la puedan alcanzar. Aplaudimos y celebramos esta ley de amnistía. Por su parte, el Poder Judicial del Estado de México, derivado de la emergencia sanitaria, con el objeto de despresurizar estos centros penitenciarios y de reinserción social de la entidad, se le instó a implementar un programa técnico jurídico que permita agilizar la integración de carpetas de ejecución y otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada que correspondan a las personas privadas de la libertad. Así que el Poder Judicial del Estado de México aceptó esta recomendación general y mediante un comunicado firmado por su magistrado presidente se sumó a las acciones de esta recomendación con perspectiva de derechos humanos. Asimismo, la propia Secretaría de Seguridad del Estado de México. También reconocemos, aplaudimos y celebramos a la Fiscalía General de Justicia mexiquense como acción prioritaria inmediata pudieran continuar y hicieron los servicios presenciales en las fiscalías y ministerios públicos e instancias competentes implementando las medidas de protección afines, mismas que fueron aceptadas en su cabalidad por esta Fiscalía ante la Comisión de Derechos Humanos. Por ello, la comisión que me honro en presidir y con base a este simposio, a este seminario de acceso a la justicia, hemos visto muestras claras de que el carril por donde estamos transitando hacia el cumplimiento de este derecho fundamental, sustantivo, a esta garantía preponderante y este derecho humano inalienable, ha seguido pese a la pandemia del COVID-19. Por ello, nuevamente agradezco la participación que me dan en este foro y poder dilucidar acerca de este acceso a la justicia. Y por último, hacemos un llamado para que nos ayuden a replicar, nos ayuden a difundir y a divulgar el uso del cubrebocas como una medida urgente e incondicional y que hace una diferencia entre la vida y lamentablemente la muerte. Muchas gracias a todos por haberme escuchado y estoy a sus órdenes. Gracias, doctor Irán. Al contrario, doctor Olvera, muchas gracias a usted por sus palabras y por iniciar el análisis de este derecho de acceso a la justicia, el cual no solamente es un tema que versa, como ya lo señaló usted, con asuntos meramente jurisdiccionales. Es un tema transversal porque la justicia tiene que estar presente en muchos de los elementos del desarrollo social. E importante también destacar de su participación el tema de la justicia en línea, esta nueva modalidad en el desarrollo del acceso a la justicia como un paradigma y como un desafío. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, colegas. Cedemos el uso de la palabra al doctor Felipe Carlos Betancourt Higareda, a quien me permito presentar. El doctor Betancourt es doctor en Gobierno por la Universidad Metropolitana de Manchester, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, así como del Cuerpo Académico Estudios Constitucionales de nuestra Facultad de Derecho. Adelante, doctor, por favor. Muchísimas gracias, doctor Irán. Muy buenos días tengan todos ustedes, colegas. Es un gran placer participar en este seminario con un tema tan interesante y tan importante para nuestro país como es el acceso a la justicia. Y pues como sabemos, este derecho fundamental está garantizado en el artículo 17 de nuestra Constitución Política Nacional y sin embargo es un derecho que tiene muchos desafíos para ponerse en práctica. De hecho, antes de que entráramos en esta contingencia sanitaria, el ideal que el artículo 17 nos marcaba para garantizar este derecho fundamental ya sufría desafíos estructurales. Y basta
mencionar, por ejemplo, que un Estado de Derecho pues requiere el completo funcionamiento de su sistema judicial. No podemos tener un verdadero Estado de Derecho si no se logra que el sistema judicial, el sistema de impartición de justicia, funcione satisfactoriamente. Y como ustedes saben también, pues una queja que se ha tenido desde hace mucho tiempo en nuestro país es la presencia de la impunidad, ¿no? Que la impunidad, porque precisamente nuestro sistema de impartición de justicia no es suficiente, no ha sido suficiente, no ha sido eficaz en castigar o impartir justicia adecuadamente. Entonces, esto es un desafío que todavía tiene el Estado constitucional mexicano, una profunda reforma, aparte de la que ya hubo, lo que ha habido constantemente en este siglo, desde 2018 que empezó la trascendente, 2008 con la puesta en práctica o la implementación de los juicios orales, precisamente para garantizar este requisito fundamental de hacer la justicia expedita, pronta y expedita, y al mismo tiempo eficiente. Creo que todavía nuestro sistema de justicia necesita revisarse para cumplir con el ideal que nos marca el artículo 17 constitucional. Nos falta fortalecer su independencia y autonomía, nos falta proteger a nuestros jueces del acoso del crimen organizado. Como ustedes saben, recientemente hubo una noticia muy trágica del asesinato de un juez en Colima, y bueno, son desafíos que tenemos como Estado constitucional para precisamente garantizar una justicia imparcial y expedita y eficiente. Y también otro desafío que tenemos pues es precisamente la capacitación para llevar los procedimientos adecuadamente. Es muy triste que precisamente la impunidad se alimenta porque constantemente se escuchan o se sabe que los expedientes no se han integrado adecuadamente, no se ha seguido el procedimiento establecido en la ley, no se ha seguido el debido proceso, y esto nada más nos demuestra una falta de capacitación de nuestros servidores públicos en el ámbito judicial, de que se necesita precisamente fortalecer esa capacitación para lograr que, sin cometer injusticias, sin cometer abusos, puedan en realidad impartir una justicia satisfactoria, pronta y expedita para las personas. También otro desafío que tenemos y que lo mencionó muy atinadamente el doctor Olvera es el acceso de los sectores vulnerables a la justicia, entre ellos, como él mencionó, pues las víctimas de violencia, pero también ha sido ya un reclamo permanente que pues también sectores que sufren, de la población que sufren discapacidad, también se les diseñen mecanismos para que puedan acceder satisfactoriamente a la impartición de la justicia. Y así también indígenas, personas que no hablan bien nuestro idioma, el castellano, y se comunican en su idioma original, en su dialecto, pues también merecen ser atendidos, merecen este derecho fundamental de acceso a la justicia. Y pues necesitamos también fortalecer la cultura legal en nuestro país, la cultura del derecho, fortalecer la conciencia de que la impartición de justicia se puede obtener mediante los tribunales, un fenómeno que también sabemos que nos ha lastimado desde la década pasada. Ha sido el surgimiento de las autodefensas, de las autodefensas comunitarias, precisamente debido a esta percepción que tenían de la falta de justicia, de la deficiente impartición de la justicia y de la debilidad del Estado mexicano para precisamente garantizar sus derechos de acuerdo con nuestro marco legal. Es una percepción
que nos ha lastimado, porque lo ideal sería que no hubiera autodefensas. Yo no estoy a favor de las autodefensas, al contrario, creo que son un síntoma de una de una percepción social de la debilidad del Estado constitucional. Y lo que tenemos que hacer los juristas es precisamente proponer mecanismos para que nuestro Estado constitucional sea de tal forma fuerte en la impartición de justicia y de tal forma eficiente que no haya ocasión de que surjan autodefensas, que no haya ocasión de que haya persona que, como está establecido en el primer párrafo del artículo 17 constitucional, trate de hacerse justicia por sí misma, ¿no? O ejercer violencia para reclamar su derecho. Eso obviamente está en contra del ideal del Estado constitucional. Y lo que debemos nosotros buscar es que fortalecerlo de tal forma, buscar los mecanismos, las políticas públicas, dotarlo de recursos, de entrenamiento, de independencia, de autonomía, de tal forma que impartan la justicia de una mejor manera y las personas que viven en nuestro país, en diferentes estados que sufren este fenómeno de las autodefensas, no vean la necesidad de tratar de hacerse justicia por sí mismos. Entonces, yo quise nada más en mi intervención poner en la mesa los desafíos que tenemos como Estado constitucional. Como ustedes saben, son temas que merecen un amplio debate, que son muy amplios en su discusión detallada. No bastaría en 5 minutos para hablar de todos estos fenómenos en forma detallada, pero sí quise aprovechar estos 5 minutos para poner en la mesa del debate, pues, estos desafíos que tenemos para lograr que haya una impartición de justicia más eficiente en nuestro país. Y espero, pues, con esta intervención de su servidor, poder contribuir al debate de cómo mejorar la impartición de justicia, sobre todo en estos tiempos pandémicos que ya pues son otro desafío más que tenemos con el Estado institucional. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Hiram, y pues espero mi segunda intervención en la segunda vuelta de mi intervención. Muchas gracias. Al contrario, estimado doctor, muchas gracias a usted por sus palabras, por colocarnos en esta lista que ya de manera inicial el doctor Jorge Olvera nos colocaba. Yo quisiera recapitularlos muy brevemente para continuar con el hilo conductor de nuestra sesión. Usted mencionó como desafíos estructurales algunos viejos problemas de los poderes judiciales, como son la independencia y la autonomía, por una parte; por otra, lo que sería la protección legal, la protección del Estado a favor de los jueces, y cómo es que los diversos principios constitucionales de acceso a la justicia tienen que venir a ser fortalecidos mediante la capacitación para que el acceso a la justicia sea imparcial, sea expedito y eficiente. Muchísimas gracias, doctor. Enseguida cedemos el uso de la palabra a la doctora María de Lourdes González Chávez. La doctora González Chávez es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del cuerpo académico de Estudios Constitucionales de nuestra Facultad de Derecho. Adelante, doctora. Bienvenida. Muy buenos días. ¿Ya me escucha? Perfectamente, doctora. Bueno, buenos días, muchas gracias por la oportunidad y voy a hablar un poco de la justicia a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice, la justicia, al igual que la libertad y la paz en el mundo, tienen como base el reconocimiento de la dignidad humana y de la igualdad de derechos para todos los seres humanos. Por lo tanto, todos los derechos humanos llevan inserto el derecho humano de acceso a la justicia. Esto me parece muy importante. Y no, como en pocas ocasiones se considera que el derecho humano de acceso a la justicia solo le asiste a quienes ante un tribunal lo demandan. Por tanto, podemos afirmar que todo derecho humano tiene
como componente la libertad, la paz y, por supuesto, el que la justicia sea respetada. Ello a diferencia de nuestra legislación mexicana, en la cual, derivado del articulado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo se demanda justicia ante los tribunales previamente establecidos, sean estos de carácter penal, civil, mercantil, administrativo, por mencionar algunos, con objeto de que estos solo provean justicia legal a quienes la demandan ante dichos tribunales. Sin embargo, la justicia es más que eso, como se desprende del razonamiento que a continuación presento. Si partimos de que la justicia consiste en la virtud de dar a cada cual lo que le corresponde, entonces es de ahí que se debe de partir. ¿Qué es lo que le corresponde en justicia a cada ser humano? Y si ésta debe concedérsele solo a quien lo demande. En el devenir histórico a la justicia se le ha conceptualizado solo para quienes han visto violado uno de sus derechos. En función de ello, se han ido estableciendo diferentes tipos de justicia, lo cual en ocasiones ha originado que a grupos antagónicos los órganos judiciales le concedan justicia a uno e injusticia al otro, como en el caso de un feminicidio que demanda justicia, pero también los familiares de la víctima la demandan. Filosóficamente, la justicia ha sido analizada desde la época de Platón y Aristóteles, pasando por Santo Tomás y todos los filósofos del área jurídica o de las ciencias sociales se han dedicado al análisis de lo que es la justicia. Para concluir, en pocas palabras, todos señalan que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponda. Y al respecto, si nosotros rescatamos lo de Recasens, la dificultad no es en expedir, en decir, dar a cada quien lo que le corresponda, sino la dificultad viene en señalar qué le corresponde a cada uno de los seres humanos, para no vulnerar su dignidad. Ante la necesidad de responder tal pregunta, históricamente se han hecho varios estudios a la luz de la justicia y vale la pena analizar lo que yo llamaría la justicia, porque la justicia a través de la historia se ha ido parcializando. Tenemos una justicia general, una justicia conmutativa, una correctiva, una distributiva, una atributiva, una económica, una restaurativa, una social, una procesal, una solidaria y la justicia legal. Todas ellas se dedican a proveer justicia cuando le es demandada y vulnerada a una persona. Pero para mí la justicia debe concedérsele antes de que sea demandada. Todos los seres humanos tenemos ya inserta en todos nuestros derechos humanos el derecho a la justicia. Y este derecho a la justicia debe de estar inserto en nosotros desde nuestro nacimiento. Y entonces, ¿qué llamaría a la justicia o qué justicia yo propongo? La justicia llamada solidaria, a la cual defino como aquella que asiste a todos los seres humanos contra quienes les van o les pretenden realizar acciones tendientes a violentarles sus derechos humanos, sea por el Estado, la colectividad, el grupo social o la familia. Y aquí sea de ejemplo, en este momento yo les propongo al niño, desde que va a ingresar a la escuela, es de justicia que se le otorgue el derecho a la educación, pero un derecho a la educación digno. Y entonces, ¿quiénes violan en muchas ocasiones? Unos por falta de conocimientos y otros por falta de economía y otros por corrupción,
pero le van violando al niño ese derecho a la educación. Y entonces él es injusto lo que se le hace, porque al llegar a la vida productiva, el niño, el joven, ya no el niño, sino el joven o el adulto, está impedido para accesar a empleos de cierta calidad. ¿Por qué? Porque su calificación es insuficiente e insegura. Pero eso no es lo malo. Además, se le violan al derecho, con el derecho al empleo, se le viola también, o se le viola también, y se es injusto con este ser humano, porque no tiene acceso a la salud, a la vivienda, al esparcimiento, a un ingreso digno y a todo ese conglomerado que se le otorga a una persona que tiene un empleo digno. Entonces, para mí, estoy proponiendo a la luz de los derechos humanos una justicia que sea una justicia previa, una justicia anterior a la existencia de que sea demandada. Y entonces estoy hablando de una justicia diferente a la que nosotros, con la que nosotros hemos estado acostumbrados a tratar. Para mí, creo que esto es lo más importante de hablar de la justicia, que yo le llamaría la justicia solidaria, aquella que viene antes de ser demandada. ¿De qué nos sirve que una persona demande un empleo digno y socialmente útil cuando no está preparado porque no se le hizo justicia en su derecho a la educación? Para mí es suficiente. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Al contrario, doctora, los agradecidos somos nosotros con sus palabras, y sobre todo le agradecemos colocar en la mesa de análisis, en la mesa del debate de esta Red Internacional de Estudios Constitucionales, los aspectos filosóficos en que se sustenta la justicia. Porque indudablemente que cada postura, cada posición epistemológica tiene valga la redundancia, una propia conceptualización, una propia visión de lo que se debe de entender por justicia. Y nos ha llevado en su recorrido desde la justicia de los tiempos de los romanos hasta una posición propia en la cual hace notar, hace ver la necesidad de transitar hacia un concepto de justicia que sea transversal y que no solamente se limite a un aspecto meramente formal, pragmático, a través del ejercicio del acceso a la justicia mediante la activación de un mecanismo que conocemos usualmente como tribunal, juzgado o poder judicial. Muchísimas gracias, querida doctora, por su intervención, muy enriquecedora.